Hola. El Gran Vitara es un coche popular, pero a pesar de ello, y de la demanda de piezas de carrocería usadas en el mercado de repuestos, no atrae la atención de los ladrones. Con una excepción. La tapa de la rueda de repuesto del maletero es robada a escala casi industrial. La larga vida del coche en la fábrica se vio reforzada por 2 rediseños. Sin embargo, ninguno de ellos introdujo cambios significativos en el diseño. Técnicamente, los coches de los últimos años de producción son casi idénticos a los de hace 10 años. Un caballo viejo no arruina el surco. Además de la versión más común de 5 puertas, también existe una versión acortada de 3 puertas. Su versión con motor 1,6, solo caja de cambios manual y transmisión acortada, sin diferencial central autoblocante ni caja de transferencia de gama baja, tiene cierta demanda. Las demás modificaciones incorporan una transmisión todoterreno completa. Con el tiempo es inevitable que la puerta del maletero se hunda ligeramente debido al peso de la rueda de repuesto. El problema se soluciona con pequeños ajustes. Las ópticas funcionan sin problemas. No se empañan ni se funden. La excepción es la modificación con luz de cruce de xenón, que incluye un sistema lavafaros obligatorio. Su motor se encuentra en el fondo del depósito detrás del parachoques delantero y no está tapado por nada. 2 o 3 años son suficientes para que los terminales que salen de la carcasa se pudran por la suciedad de la carretera. Los ingenieros cometieron un error de cálculo evidente al reducir demasiado las celdas del radiador del motor y del aire acondicionado. El espacio entre ellas se cubre rápidamente de barro, lo que dificulta la refrigeración. El motor es el primero en dar la alarma, especialmente en las versiones 2,4 y 3,2. La aguja del indicador de temperatura del anticongelante entra en rojo. Los técnicos de servicio recomiendan limpiar los radiadores al menos cada 2 años. Para ello, es necesario desmontarlos. La humedad se acumula constantemente en la zona donde se encuentra la caja de fusibles bajo el capó, en el lado derecho del compartimento. En 1 de cada 5 coches de entre 7 y 10 años, esto provoca un deterioro grave de los contactos internos. El problema es evidente. El bloque es transparente. Sin embargo, no es desmontable, por lo que debe sustituirse como un conjunto. Normalmente, los problemas con la caja de transferencia se deben a contactos oxidados. La luz de señalización de los sistemas de tracción total se enciende en el panel, y los modos dejan de cambiar. El motor 1,6, según los técnicos de servicio, es el más fiable. Sus buenas estadísticas se explican en parte por ser compatible únicamente con la versión más ligera de 3 puertas del crossover Gran Vitara, y por su sistema de tracción total simplificado, lo que permite condiciones de funcionamiento más suaves que las de otras modificaciones. Estructuralmente, el motor no difiere mucho de su predecesor de finales de los 80, instalado en la primera generación de este Suzuki. Un ejemplo de cómo las mejoras modernas pueden beneficiar a una unidad de eficacia probada. El motor 2,0, el más común, se instala únicamente en crossovers de 5 puertas. Es fiable, pero débil para un coche de este tipo, por lo que presenta problemas. Para una conducción más o menos ágil, necesita ser acelerado. Con una conducción razonable, estos motores recorren 400.000 kilómetros sin grandes reparaciones. Por cierto, este motor es reutilizable. El fabricante se encargó de las dimensiones de reparación de las piezas de biela y pistón. El punto débil es la cadena de distribución. Suele estirarse y empezar a vibrar ruidosamente a los 150.000 kilómetros. Esto ocurrirá incluso antes si no se controla el nivel de aceite. Con baja presión en el sistema de aceite, el mecanismo de tensión deja de funcionar correctamente y la cadena suelta se desgasta más rápido, incluso puede romperse, amenazando con provocar el contacto de los pistones con las válvulas. Durante los primeros 60,000 a 80,000 kilómetros, el motor de 2 litros no consume nada de aceite. Después de los 120.000 kilómetros, el consumo normal es de hasta 250 mililitros cada 1000 kilómetros. Un mayor consumo, según la experiencia de los técnicos, indica el inicio del desgaste de los anillos y tapas del pistón del rascador de aceite. Sin embargo, no se apresure a abrir el motor si el consumo ha subido a 350 mililitros. Durante un tiempo, podrá reducirlo a la normalidad si cambia a un aceite más espeso. Por ejemplo, de 5W30 a 5W50. Lo principal es revisar el nivel con más frecuencia. Si se enciende el testigo de baja presión de aceite en el salpicadero, será demasiado tarde.
La correa de accesorios funciona correctamente durante 60,000 a 80,000 kilómetros. En algunos casos, también se cambia la bomba de agua al mismo tiempo. A veces, para entonces, empieza a tener fugas. El motor 2,4 se instaló en ambas modificaciones de carrocería en 2008, tras el primer rediseño. Al principio, era frecuente que los bloques se agrietaran a lo largo de la camisa de refrigeración. Esto se solía indicar mediante fugas de aceite en el lado izquierdo del motor. El fabricante modificó rápidamente el bloque y sustituyó los motores de todos los vehículos afectados. En los vehículos fabricados después de 2008, este problema desapareció. Al igual que el motor de 2 litros, este motor consume aceite con frecuencia en recorridos superiores a 100.000 kilómetros, pero su sincronización es más fiable. Los coches con motor 2,4 no son muy comunes y no tienen un kilometraje tan alto como los de 2,0. Pero los técnicos de servicio no recuerdan ningún caso de sustitución de la cadena. Sin embargo, este motor es desechable. No existen tamaños de reparación ni piezas de repuesto. Las reparaciones importantes son bastante caras. Hay que comprar un bloque corto nuevo o entregar la unidad a una empresa especializada en reparación de motores para su restauración. Al igual que en el motor 2,0, a los 60,000 a 80,000 kilómetros, la bomba de refrigeración del motor a veces falla. Un golpeteo advierte de su muerte inminente. En los primeros vehículos de producción, eran frecuentes los fallos del mecanismo del rodillo tensor de la correa de transmisión. Incluso con poco kilometraje, el rodillo comenzaba a saltar. Debido a esto, la correa se estropeaba rápidamente. En la mayoría de los vehículos, los concesionarios reemplazaban la unidad defectuosa por una modernizada durante el periodo de garantía. En 2008 a 2009 se vendieron coches con motor 3,2. Su elevado precio disuadió a muchos. Este motor GM también se instaló en los crossovers Opel Antara y Chevrolet Captiva. Este motor, fiable y dinámico, es malo solo por ser estadounidense. No se trata de preferencias políticas, sino de la necesidad de pedir repuestos a Estados Unidos, que tardan mucho en llegar y son caros. El Vitara Punto 6.3,2 cuenta con elementos de suspensión más fiables y cómodos, por ejemplo amortiguadores, y está equipado con una transmisión automática de 5 velocidades. El resto tiene una de 4. Esta versión del coche se diseñó originalmente para satisfacer las necesidades del mercado estadounidense. El convertidor catalítico no destaca por su excelente durabilidad. El kilometraje sin problemas tiene una amplia gama, de 40.000 a 100.000 kilómetros, y depende de la calidad del combustible. Su mal funcionamiento se manifiesta de forma extraña. Además de la aparición del indicador check en el panel de instrumentos, un mensaje sobre la baja eficiencia del convertidor catalítico, por alguna razón el control de crucero deja de funcionar. La mayoría de las veces, la unidad desgastada se reemplaza por una nueva. Sin embargo, muchos propietarios prefieren opciones usadas y no originales, e incluso algunos eliminan el convertidor catalítico. Los técnicos de servicio también ofrecen reprogramar la unidad de control del motor e instalar sensores de oxígeno modificados. Sin embargo, como demuestra la práctica, esto es de poca utilidad. Rara vez se logra manipular completamente el sistema. Es mejor reemplazar las piezas defectuosas por nuevas. Los sensores de oxígeno son sorprendentemente duraderos. Se deterioran principalmente con el tiempo. Su vida útil promedio es de 6 a 7 años. No todas las sondas lambda no originales son aptas para reemplazo, ya que el sistema de control es muy sensible a los valores de resistencia interna de los sensores. Según la experiencia de los técnicos, los sensores denso definitivamente no presentan conflictos. Los técnicos de servicio recomiendan usar gasolina de 95 octanos, aunque la de 92 octanos también es aceptable. Según ellos, un combustible con mayor octanaje prolonga significativamente la vida útil del neutralizador y del motor en general. Otro punto débil común en todos los motores es el soporte izquierdo. Los motores longitudinales se desvían hacia la derecha al pisar el acelerador, por lo que es este soporte el que sufre más roturas. Su vida útil media es de 60.000 a 70.000 kilómetros. La avería se manifiesta por vibraciones considerables en la carrocería cuando el motor funciona al ralentí mínimo. La transmisión con tracción total es fiable pero no perfecta. Entre los 50.000 y los 100.000 kilómetros, casi todos los coches presentan una fuga en el sello de la caja de transferencia, en la unión 1, con la caja de cambios. La dificultad radica en que para sustituirlo es necesario desmontar la unidad por completo. Un sello nuevo dura aproximadamente lo mismo.
La caja de transferencia 2 es confiable. Lo principal es realizarle un mantenimiento oportuno, cambio de aceite cada 40.000 kilómetros, y asegurarse de que no haya otras fugas. Sin embargo, esto ocurre rara vez. Es importante activar periódicamente el bloqueo del diferencial interaxial y los modos de reductora en la caja de transferencia. Al permanecer inactivo durante un tiempo prolongado, los motores de sus transmisiones se deterioran. Generalmente, no es práctico repararlos. Afortunadamente, los motores están disponibles como piezas independientes y se encuentran fuera de la carcasa de la caja de transferencia. En los coches fabricados antes de 2008, la caja de cambios delantera presenta un defecto de fábrica. En coches con un kilometraje de 60.000 a 80.000 kilómetros, a una velocidad de 80 a 90 km por hora, al circular por inercia, el par principal emite un ruido fuerte. Al principio, los propietarios intentaron reparar la unidad, pero la restaurada no duró mucho. El problema solo se soluciona sustituyendo la caja de cambios por otra modificada. El fabricante ha mejorado significativamente su diseño. Una fuga en el retén de aceite de la transmisión delantera derecha es un problema frecuente en cada tercer Vitara. Su duración es de entre 40.000 y 100.000 kilómetros, según el modo de funcionamiento. Los silent blocks traseros 3 de las palancas delanteras se desgastan entre los 70.000 y los 80.000 kilómetros. Lamentablemente, las palancas 4 deben sustituirse por completo. Como en muchos modelos, las bisagras de caucho metal no están disponibles por separado. Además, el diseño de las propias palancas no permite extraer fácilmente los silent blocks desgastados e instalar, al menos, piezas no originales. Las paredes de las piezas son demasiado delgadas y existe un alto riesgo de grietas. Existen palancas más económicas de fabricación china en el mercado, pero como ha demostrado la práctica, su calidad es extremadamente baja. Su elemento más débil son las rótulas 5, que tienen una vida útil media de un par de miles de kilómetros. Otro problema común es el rápido desgaste de los bujes de la barra estabilizadora delantera. 6. La suspensión empieza a vibrar bruscamente en superficies irregulares. Algunos propietarios cambian los bujes casi cada 15.000 kilómetros. Al mismo tiempo, los puntales estabilizadores son bastante resistentes, con una vida útil de entre 80.000 y 90.000 kilómetros. Las rótulas y los amortiguadores delanteros y traseros, 7, son prácticamente indestructibles. Los rodamientos de los bujes rara vez se recuperan antes de los 100.000 kilómetros. Se venden ensamblados con los bujes. Curiosamente, las unidades delantera y trasera son intercambiables. Tras 2 o 3 años de uso, los tornillos de los brazos de la suspensión trasera, 8, encargados de ajustar la convergencia y la caída, se oxidan. A menudo, no queda otra solución que cerrar todos los tornillos y cambiar 8 silent blocks. La vida útil de la cremallera de dirección 9 depende únicamente de las condiciones de funcionamiento. Puede alcanzar los 400.000 kilómetros o tan solo 30.000. En una cuarta parte de los coches, la fuga en el sello superior se produce debido a una rotura en la unión entre el mecanismo de la cremallera y el eje de dirección. En algunos casos, incluso se produce un golpeteo en la conexión. El desgaste de los manguitos laterales de la unidad es bastante raro. El bastidor se sustituye como un conjunto, ya que el fabricante no fabrica piezas de repuesto. Restaurar la unidad en empresas especializadas tampoco sirve de nada. Debido a las características de diseño del bastidor, es difícil encontrar componentes de alta calidad y en última instancia, resulta más caro. Cada 3 o 4 años, el tubo de la dirección asistida debe reemplazarse debido al desgaste en sus puntos de unión con la carrocería. El fabricante ya ha lanzado más de una modificación de la pieza, pero el problema no se ha solucionado. Sin embargo, las barras y puntas de dirección son prácticamente inamovibles. La estructura de potencia de la carrocería proporciona un alto nivel de seguridad pasiva para los pasajeros, pero la parte delantera absorbe la energía del impacto con demasiada eficacia. Incluso en accidentes menores, los daños son considerables. Las reparaciones costarán un ojo de la cara. Las transmisiones automáticas Aisin han demostrado su eficacia en la generación anterior del crossover. Con cambios de aceite puntuales cada 40.000 kilómetros, las unidades funcionan a la perfección. La caja de cambios manual también es muy fiable. No se han detectado fallos significativos ni generalizados en 11 años. La vida útil del embrague depende únicamente del estilo de conducción. El intervalo de mantenimiento recomendado es el mismo que para las cajas de cambios automáticas.
En los vehículos fabricados antes de 2008, a veces surgen problemas con la varilla de la palanca de cambios de la transmisión manual. Entre los 60.000 y los 100.000 kilómetros, los casquillos de plástico se rompen, y a veces incluso la propia varilla. Además de la unidad completa, se pueden reparar sus componentes individuales. El sistema de audio estándar es de calidad mediocre. Hay casos en que se atascan los CD, principalmente el cambiador de CD. Para extraer el disco, es necesario desmontar parcialmente el cabezal. Instalar una unidad principal no original solucionará todos los problemas. El punto débil del sistema de control de microclima es el motor del ventilador. A los 120.000 kilómetros se quema, a veces junto con el relé de control. Los elementos están ubicados por separado. A tales kilometrajes, los accionamientos de las compuertas del módulo calefactor a veces fallan. Los motores de control de temperatura y recirculación se queman. Afortunadamente, están disponibles como repuestos por separado. En los coches más antiguos, los tubos del aire acondicionado ubicados en el compartimento del motor a veces se pudren. El compresor en sí es fiable. Si conoces otras averías o fallos, cuéntanoslo en los comentarios. Tu opinión puede ayudar a otros a elegir un coche de segunda mano. Carme.proeste, catálogo de todas las marcas de coches, motores, transmisiones, qué se rompe y con qué kilometraje, qué paquetes pueden golpear duro tu bolsillo. Aprenderás esto y mucho más sobre los coches en